Yo allá en Brasil tuve la bendición de escuchar a Stuart Ollett hablando justamente de lo que él después publicó como este libro, que es Ministrar como el Maestro, donde él es sobre predicación. Son esa vez dio 4 predicaciones, aquí son 4 capítulos, no son 3, pero esa vez dio 4 predicaciones, en realidad 4 clases sobre cómo predicar. Entonces, hoy vamos a enfocarnos en lo que él llama una trenza de elementos que Jesús usaba cuando él predicaba. Y él dice que el Señor Jesús, siempre que él predicaba, usaba estos 3 elementos: explicar, ilustrar y aplicar. Y que eso entonces son fundamentos o base para todo lo que nosotros tenemos que hacer en nuestra predicación. Siempre en nuestra predicación tiene que haber explicación, ilustración y aplicación. Si vamos a predicar, ministrar como el Maestro. Y él coloca este texto acá, en Mateo 6. Si ustedes compran ese libro, lo van a leer y lo van a encontrar mejor que lo que yo les voy a decir. Y más bien explicado. Él usa como ejemplo el Sermón del Monte. Y casi todos los ejemplos que él va a colocar ahí en ese capítulo del libro están relacionados con el Sermón del Monte. Y para hablar acerca de esto, voy a usar este texto que está acá, en Mateo 6, del 25 al 34. Dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo: ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Entonces, en este texto, nosotros podemos encontrar una trenza con estos 3 elementos. Entonces ahí en el libro dice que cuando él era chico, hace harto tiempo, dice que él miraba a su compañera que se sentaba delante de él en la escuela y él veía la trenza de ella y no entendía cómo funcionaba eso. Porque al final lo que él veía era un mechón de pelo, pero cuando él veía que los pelos entraban, después ya no sabía por dónde venían los pelos que hacían esa trenza. Y dice que en la predicación de Jesús pasa algo menos similar. Que Jesús era tan bueno en la predicación, que él al mismo tiempo el que explicaba, ilustraba y también aplicaba. Y por eso él dice acá, nosotros podemos ver lugares donde Jesús está al mismo tiempo ilustrando, explicando y aplicando. Por ejemplo, hay una explicación al principio: no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. No es la vida más que el alimento, el cuerpo más que el vestido. Hay una explicación, hay una enseñanza de Jesús. Pero luego viene una ilustración. Mirad las aves. Ellas no siembran, no ciegan, no recogen en graneros. Y ahí hay una explicación, una enseñanza. Y vuestro Padre Celestial las alimenta. Y ahora está la aplicación. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Entonces ahí está la aplicación. Ustedes no se tienen que afanar. Ahora, por el vestido, ¿por qué os afanáis? Luego, nuevamente una ilustración.
Considerad los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan. Explicación. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la vista así. Aquí nuevamente una aplicación. No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe. Confíen nuevamente, confíen, no se afanen. Ahí hay una pregunta retórica, ¿no es cierto? Una pregunta que se hace sin esperar que la persona me responda, sino que lo que yo espero es que esa persona piense. No os afanéis, luego, nuevamente una explicación, diciendo que comeremos o beberemos o que vestiremos. Los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y luego la aplicación final, pero buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. ¿Sí que hace lo Entonces, cuando nosotros vemos acá en esta parte del Sermón del Monte, encontramos a Jesús haciendo estos tres elementos, tanto explicando como ilustrando como aplicando. Entonces nosotros vamos a ver en qué consiste en cada uno de estos elementos, porque son lo que nosotros tenemos que hacer cuando nosotros tenemos la división. Y nosotros sabemos, la primera base para la alegría de las ovejas es que el pastor de las ovejas en sí mismo, nosotros tenemos que explicar qué significa eso. O sea, lo primero que nosotros tenemos que hacer es la explicación. Es una foto de Piper. ¿Lo conocen, John Piper? ¿Sí? Un excelente predicador. Hoy día no hay ningún predicador como él, por lo menos de los famosos, ¿no? Debe haber algún pastor por ahí en algún campo, en algún lugar que es el mejor predicador. Pero por lo menos de los que conocemos, John Piper es uno de los mejores predicadores. ¿En qué consiste la explicación? Esta va a ser la explicación que hace Oliot acerca de la predicación de Jesús. Pero antes de esto nosotros tenemos que entender que la explicación, o ¿qué sería para ustedes la explicación? Para entender lo que dice el texto. Aclarar el texto. Aclararlo. En realidad nosotros vamos a aclarar el texto tanto con la explicación como con la ilustración y la aplicación. Estas tres elementos nos van a ayudar para ser más claro. Pero la explicación es decir, este texto dice esto. ¿Cómo ponerlo? Es la parte de la exposición. La predicación expositiva está marcada por la explicación. Decíamos en la clase la semana pasada, cuando definimos lo que era la predicación expositiva, ¿se acuerdan? Si no hay explicación, no hay predicación expositiva. Entonces tiene que haber una explicación. ¿Qué es lo que vamos a explicar? En primer lugar, lo que dice el texto. Explicarlo en su contexto. ¿Cuál es lo que el autor quería decir cuando lo escribió? Y ahí hay una primera regla de interpretación. ¿Cuándo nosotros podemos saber o cómo podemos saber cuál es el sentido del texto? ¿Cuál es el significado del texto? ¿Quién determina el significado de un texto? ¿El contexto? ¿El contexto nos determina el significado? Hoy día hay distintas escuelas y nuestra sociedad y nuestra filosofía, en la cual nosotros vivimos, posmoderna, acepta un tipo de hermenéutica, de interpretación que se llama constructivista, donde el significado de cualquier cosa lo determina la persona que lee. Entonces, para ellos, el significado lo va a determinar el lector del texto. Piensen, por ejemplo, en el arte. Cuando nosotros vemos un cuadro de hoy día, yo no sé nada de arte, no me gustan las pinturas.
No me gusta específicamente las de hoy día porque no entiendo. Ese no entender es algo objetivo del pintor postmoderno. O sea, él quiere no dar a entender algo. ¿Qué es lo que él quiere? Que cada uno pueda darle y atribuirle un significado a lo que él hizo. Entonces, eso es reflejo de su filosofía. Busquen por ahí el libro Huyendo de la razón, de Francis Schaeffer. Él explica eso de forma muy clara y con ejemplos así del arte. Ese libro está en PDF, Huyendo de la razón. Francis Schaeffer. Se lo voy a... Esta es una recomendación que esa de verdad vale la pena. En el Facebook, libros de teología, ¿Ya? hay una página, no sé si la conocen, que venden libros de ¿Sí? teología que no son muy conocidos en las librerías, Ah, sí. que no llegan. Sí. Ahí lo tenían hace poquito, varios de Shakespeare, una colección como de cuatro. Ujú. Y dentro de eso estaba Huyendo de la razón. Pero eso lo venden, ¿no? Eso lo venden, no que tengan el link para descargar. Sí, no lo venden. Creo que así, no estoy seguro si tiene una C metida al medio. Sí, Tiene una C, ¿no es cierto? SC. SC, sí. Sí. Francis Schaeffer, un pastor de la Iglesia Presbiteriana Bíblica de Estados Unidos. Uno de los mayores teólogos, filósofos de nuestra época. Tristemente, o alegremente, murió joven. Alegre porque en realidad la muerte de los santos produce alegría, ¿no? Entonces, para nosotros hubiera sido mejor que él nos hubiera producido más material, porque casi todo lo que él escribió es muy bueno. Entonces, en ese libro él muestra cómo el arte en realidad es reflejo de la filosofía que se vive en el momento, y nosotros podemos ver eso en nuestra obra de hoy día. Se busca la interpretación, la da la persona que lee. Cada uno puede interpretar como él quiere. Pero esa es una teoría que nos podría ayudar a leer la Biblia, a interpretar la Biblia. No, nosotros nos vamos a la Biblia a tratar de buscar en ella e interpretarla a nuestra pinta. Nosotros entendemos que quien le da el sentido a lo que está escrito es la voluntad del escritor. Por lo tanto, nosotros tenemos que preguntarnos qué quiso decir Pablo cuando escribió esto. No qué es lo que yo entiendo de esto. Ese es el gran error de nuestras reuniones de jóvenes, por ejemplo. No vino el hermano que le habíamos pedido que diera el tema, entonces vamos a leer y vamos a tratar de qué significa para ti, qué significa para ti, y ahí después concluimos. Eso es más una visión dialéctica marxista del entendimiento. Sacamos las tesis y después hacemos una síntesis y listo, lo entendimos. No funciona de esa forma. Nuestro estudio tiene que estar determinado por qué es lo que el autor quería decir cuando escribió eso. ¿Cómo vamos a ver eso? Haciendo un análisis a partir de lo que escribió, a partir del contexto en el cual lo escribió, buscando para quién escribió. Entonces nosotros usamos, los conservadores usamos un método de interpretación que se llama histórico-gramatical, que toma en cuenta tanto el contexto histórico en el cual fue escrito y también el análisis gramatical, el análisis del texto mismo a la luz del contexto en el cual él fue escrito. No solamente el contexto histórico, sino que el contexto de lo escrito también. Es lo básico. El próximo año vamos a hacer el curso de hermenéutica, así que hacemos al tiro el comercial. Yo creo que en marzo vamos a comenzar con el hermenéutica. Que es uno de los temas básicos que queremos interpretar. Lo queremos leer la Biblia y enseñarla, tenemos que saber cómo interpretarla primero. Entonces, la primera regla, una de las fundamentales, es esta forma de acercarnos al texto. Buscar lo que el autor quiso decir. Entonces, cuando yo me paro en el púlpito, lo más importante de lo que yo tengo que hacer es explicar lo que el autor
quiso decir. Que no es necesariamente en lo que nosotros tenemos que tener para nosotros hoy día, o la aplicación. Eso es después. Lo primero es qué es lo que el autor quiso decir, qué es lo que él quiso que sus lectores, primeros lectores, entendieran. ¿Sí? La carta de los Efesios fue escrita no para nosotros en primer lugar, fue escrito para los Efesios. ¿Qué es lo que Pablo quería que los Efesios entendieran? Y ahí yo consigo sacar el significado del texto. Y eso es lo que yo tengo que hacer. En primer lugar, explicar qué es lo que el texto significa, qué es lo que cuáles son las palabras que usa, qué significan esas palabras cuando es necesario. El contexto. Todo eso yo tengo que traerlo a la luz y explicarlo. Pero explicarlo ¿cómo? No, yo no voy a ir a la enciclopedia o al diccionario. Voy a traer el significado de cada una de las palabras y se las tiro a la gente en el púlpito, desde el púlpito. No, la explicación tiene que ser hecha con palabras comunes. ¿Se acuerdan que nosotros leímos ahí en el libro de Esdras o Nehemías? Nehemías 8, que habla acerca de Esdras. Que la predicación consistía en hacer que las personas entendieran el texto. Darle el sentido a lo que ellos hablaban. Entonces, la principal tarea del predicador es comunicar y hacer que el texto sea entendido. Pero a veces el predicador dificulta el entendimiento. ¿Cuándo lo va a dificultar? Cuando usa palabras que nadie entiende, por ejemplo. A veces nosotros, uno va al seminario, tiene que estudiar filosofía, tiene que leer a Francis Schaeffer, tiene que leer un montón de autores y que usan conceptos que no son comunes para toda la gente. Entonces uno va a hablar acerca de la expiación sustitutiva. Se va a decir, ¿qué? Uno tiene que usar palabras que la gente entienda, que sean comunes. Y es lo que dice Martin Lloyd-Jones en el libro La predicación de los predicadores. Que los niños me entiendan. No importa si en mi iglesia hay doctores, no importa si hay abogados, y hay un hermano pobre que no terminó ni siquiera la enseñanza básica. Yo tengo que hacer que todos me entiendan, y para eso tengo que usar palabras comunes. Si nosotros vemos lo que el Señor Jesús predicó, las predicaciones de Él no usó palabras rebuscadas. Él usó palabras que eran comunes para su época, porque Él buscaba que lo entendieran. Abundancia de frases cortas. Si uno ve el Sermón del Monte, hay una abundancia, hay también algunas frases largas, sin duda, pero muchas frases cortas, porque eso también facilita el entendimiento. Preguntas que no buscan respuestas. Lo vimos recién, las preguntas retóricas. ¿Qué es lo que busca la pregunta retórica? Que la persona piense. Despertar la atención. Es necesario usar repeticiones. Repeticiones. Alguien dice bien, lo había pensado, ¿cómo lo hago? Y el Señor Jesús lo hizo así cuando predicó ahí en el Sermón del Monte, en capítulo 5 todavía. Oíste que fue dicho, pero yo os digo. 5 veces repitió esa frase. Y eso lo facilita a uno que es predicador, porque va y ¿de dónde voy a predicar? Bueno, desde uno oíste que fue dicho hasta el otro. Está clarito la diferencia de las perícopes. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablamos de las perícopes? Entonces, esta repetición ayuda para que la persona que está escuchando pueda entender cuáles son los puntos importantes de la predicación y para que la explicación quede clara. Usar contrastes, como en el texto que acabamos de leer. Miren los pájaros, ustedes son más importantes. Miren los lirios del campo,
Ni Salomón, con toda su gloria, se vistió como ellos. Imagínense ustedes. Entonces ahí hay un contraste que nos sirve para que nosotros podamos entender lo que se quiere decir. Entonces la explicación, a veces uno piensa que la explicación es como la parte seca, la parte árida, que después yo voy a traer claridad a esos áridos que yo dije. Como si después yo fuera a traer una explicación de la explicación. Pero no es así. Toda la explicación tiene que ser, o todo lo del sermón tiene que ser claro. Todos me tienen que entender. Entonces cuando yo voy a hablar acerca de este punto, lo primero que yo quiero hacer es traer el significado, que es lo que David quería decir cuando escribió este salmo. Una pregunta ahí, pastor. Sí. ¿Cómo podemos, porque a ver, se da en el tema de cuando se predica simple, la gente entiende bien y se va contenta, digamos, porque entendió. Pero también es cierto que en la práctica se da que a veces cuando alguien está predicando y utiliza algunos términos que no son comprensibles porque no lo he escuchado nunca, como que me llaman al estudio. A ver, ¿cómo a lo mejor en la iglesia puede ser por medio de los bíblicos? La simplicidad no significa superficialidad. ¿Ha leído usted a Sproul? ¿Sí? Lo maravilloso que es Sproul es que él consigue explicar de forma simple las cosas más complejas. Y es por eso que nosotros leemos a Sproul y por eso que él es tan conocido. Porque si uno lee sus libros, no son para eruditos, son para nosotros. Pero él explica todo. Entonces no se trata de que una predicación simple sea superficial y que yo necesite después ir a estudiar para ir más profundo. No, es lo profundo, y esa es la tarea del predicador, lo profundo, hacerlo simple para que todos entiendan. Si voy a usar una palabra, necesito usar una palabra que sea no común para las personas, yo tengo que explicarla de forma simple después. Voy a hablar acerca de la justificación, es un término que no todos entienden. Necesito entonces explicar lo que es la justificación antes de continuar hablando de ella. Siempre la tarea del predicador es ser profundo, pero traerlo de forma simple para que todos entiendan. Esa es la explicación. Sin duda el estudio bíblico me va a ayudar a quizás a ir más profundo, pero si nosotros pensamos, por ejemplo, cómo vivían las iglesias antes de nuestro tiempo, no tenían escuelas dominicales, por ejemplo. Lo que los cristianos escuchaban era predicación. Predicación en la mañana, predicación en la noche y el domingo. Y era esa predicación el que hacía que los textos fueran entendidos. Hoy día nosotros tenemos escuela dominical y cada vez se entiende menos. Entonces necesitamos, tarea del predicador es hacer que lo profundo y que lo difícil sea entendido por todos. Pero puedo usar conceptos, no sé, por si me ocurre el supralapsalismo, por ejemplo, que uno la escucha y dice, ¿qué es esto? Entonces, lo puede usar el predicador y explicar, claro, sencillamente. Va a haber muchas veces, como lo dijimos el otro día cuando hablábamos acerca del griego, es mejor no hacerlo, pero hay veces donde uno no tiene cómo escapar de eso. Lo que tiene que hacer es explicarlo, ese término difícil, explicarlo bien para que las personas puedan entender lo que yo quiero decir cuando menciono eso. Si voy a hablar acerca, no sé en qué momento voy a hablar acerca del supralapsarianismo, pero si supongamos que yo tengo que llegar ahí a hacer supra, infra, subla, bueno, yo voy a tener que explicar cada uno de esos términos y en su forma más clara, para que después cuando yo lo repita, las personas puedan entender y seguir el hilo de lo que yo estoy diciendo. Si hay algo complejo hay que explicarlo. Mejor si me puedo escapar de usarlo, no lo uso nomás. Me quedo con la explicación, pero muchas veces es necesario usarlo y yo tengo que explicarlo y asegurarme de que las personas puedan entender. Sí, que a eso iba yo por el sentido de si debo tratar de evitarlo o debo tratar de mostrarlo y explicarlo por el hecho de que, por ejemplo, lo que decía, de que antiguamente era solo predicación. Entonces, si la iglesia va a estar siendo alimentada de la predicación, que está súper bien, pero hay conceptualizaciones que son sumamente útiles para entender otras cosas. Entonces,
cómo le enseño a la iglesia eso, para que la iglesia también crezca o aprenda eso en Claro, conjunto. es que ahí, por ejemplo, más importante que el nombre es que la gente entienda que hay una discusión y qué es lo que dice cada una de las posiciones. Si yo voy a predicar ahora y voy a tener que entrar en el tema de qué es primero, el decreto o la elección y la caída, yo tengo que entrar por ese asunto, esa explicación. A esto le llaman supralapsarianismo, a esto le llaman infralapsarianismo. Pero ¿qué es lo que yo quiero que la gente entienda? Es la explicación, no el nombre necesariamente. Entonces, si voy a entrar en un tema difícil, tengo que tratarlo, no tengo que escaparme. Pero tratar de explicarlo siempre de forma que a la persona les quede claro. El tema de la explicación del supra y del infra no es difícil, es más difícil los nombres que la explicación. Entonces, eso es lo que yo me tengo que enfocar. Si el hermano no sabe que eso se llama supralapsarianismo, no me importa. Lo que yo quiero que sepa es que el supralapsarianismo es bíblico. Bueno, todos supralapsarianos me imagino. El mismo Stuart Olyott, en otro libro que se llama La predicación pura y simple, él dice que en la explicación, todo lo que Dios dice a los hombres y mujeres fue escrito en las palabras y oraciones que constituyen la Biblia. Estas palabras y oraciones poseen un significado intencional. Por lo tanto, nada, literalmente nada, puede ser más importante que conocer el significado correcto del texto. Eso es la parte más importante de la predicación, que las personas puedan entender el significado correcto del texto. Porque cuando hablamos del significado, solamente hay un significado correcto. Cada texto tiene solamente un significado correcto. Las aplicaciones pueden ser diversas, pero el significado es solamente uno. Si yo estoy diciendo la verdad cuando yo conseguí entender lo que el autor dijo. Después vamos a ver cómo las aplicaciones pueden ser distintas. Cuando yo entiendo que el pastor es una base para la alegría de las ovejas, yo puedo aplicarlo para momentos, por ejemplo, de desánimo. Pero también yo puedo aplicarlo en la misma enseñanza en momentos de alegría, decirle, hermano, usted tiene que saber que su alegría está en Cristo. Es el pastor quien te da la alegría, no eres tú, no es la oveja que se da alegría a sí misma. Se puede usar la misma verdad con aplicaciones distintas, pero tiene que estar relacionada con su significado original. Por ejemplo, el otro día estaba discutiendo con alguien acerca de este asunto de la ordenación femenina y me citó este texto que dice que ya no hay hombre ni mujer, no hay judío ni griego, hombre ni mujer. Entonces dice, no, si yo sé que ese texto está hablando de la salvación, pero yo puedo aplicarlo también para esta discusión. No, porque la aplicación está relacionada con el significado. Si el texto no está hablando de esto, entonces no lo puedo aplicar para esto. Las aplicaciones son distintas, son diversas, pero tienen que estar siempre relacionadas con el significado del texto. Doctor, Digo. en la diapositiva anterior creo que se saltó algo de la voz activa. Ahí. Ah, sí, tienes razón. La voz activa, yo uso dos formas distintas de decir lo mismo. Un perro me mordió o yo fui mordido por un perro. ¿Dije lo mismo? Sí. Cuando digo un perro me mordió, yo fui pasivo. En la forma pasiva. Cuando digo yo fui mordido por un perro, ahí estoy siendo activo en la forma. Entonces, el Señor Jesús, en este análisis que hace Olyott, dice, el Señor Jesús usa mayormente, también usa la forma pasiva, pero mayormente usa la forma activa.
Y eso se considera una buena forma de comunicar, porque en realidad está diciendo a la gente lo que ella tiene que hacer. En la forma pasiva yo soy sujeto de la acción de otra persona. En la forma activa yo soy el que hago. Entonces, es cierto que muchas veces yo soy sujeto, pero también es necesario, debido a este balance que tiene que haber entre la soberanía y la responsabilidad, que yo sea el objeto o el sujeto de las acciones. Entonces él, en ese análisis del Sermón del Monte, dice: el Señor Jesús usa frecuentemente la voz activa para decir a las personas lo que ellos tienen que hacer, cuál es su responsabilidad. Y ahí también no tiene mucho que ver de no hablar siempre con el mismo tono de voz. Alguien que esté predicando, si siempre habla con el mismo tono de voz, despacio. Esa es cuestión más de retórica, Ya. más que el asunto de homilética mismo. Que ahí hay un gran problema cuando yo creo que se mezclan un poco ambas, porque la retórica me da cómo, en la forma de tengo que comunicarme. El problema es que muchas veces no es natural. Y yo creo que lo más importante cuando estoy comunicando es ser natural. A veces uno, por su propia personalidad, y cada predicador va a tener personalidad distinta, va a hablar de formas distintas. ¿Le he escuchado a ustedes que escuchan, no sé, a un amigo predicar? Y escuchan: ese que está ahí no es el que yo conozco. Y que parece que está actuando y ahí ya no lo tomo en serio. Porque él habla ya de una forma y aquí habla de otra forma. Yo creo que lo más importante es la naturalidad en el hablar. Por lo tanto, es así. No, a veces tienen que gritar, a veces tienen que hablar despacito para que lo escuchen, hacer pausas y después seguir hablando para que pongan atención y todo eso. Sí, puede ser válido, pero no es lo más importante. Al final, si yo estoy siendo un buen predicador en la exposición, si estoy hablando despacito, las personas se van a escuchar, se van a acercar para escucharme. Si que yo estoy diciendo, si yo consigo cautivar la mente de la persona, dada la importancia de aquello que yo estoy predicando. Claro, si yo veo que está durmiendo el hermano y le pego a la mesa y va a despertar. Pero la idea es no llegar a eso. Esta la pasamos. Pero en la ilustración. Dice: la ilustración es un lenguaje figurado que trae claridad o discernimiento a un asunto. Es una ventana que permite que la luz entre en una sala oscura. Las ilustraciones son... en la explicación nosotros vamos a usar toda la explicación por medio de palabras que las personas tienen que entender. La ilustración es lo que permite que las personas vean. Cuando el Señor Jesús estaba predicando, le dice: miren las aves. La persona no iba a hacer así, ¿no es cierto? Buscando dónde están los pajaritos. No, pero ellos mentalmente podían ver las aves. Cuando nosotros estamos en la ilustración, estamos haciendo esto, trayendo luz a aquello que fue explicado, pero de una forma distinta, por medio de ejemplos. Luego vamos a ver cuáles son los medios. Por ejemplo, cuando el Señor Jesús dice: el reino de Dios es semejante a... Hay varias veces que dice así. Está dando ilustraciones para que las personas puedan ver cómo es el reino de Dios. Sin duda no es eso lo mismo, pero lo está dando como ilustración. O por ejemplo, cuando él habla en parábolas. Ya, el estudio del por qué hablar en parábolas es otra cosa. Es decir, a partir del Antiguo Testamento, hablar en parábolas es un medio tanto de mostrar como de esconder. Y el mismo Señor Jesús dice que él habla en parábolas para que los que no tengan que entender no entiendan. Pero el mismo acto de hablar en parábolas trae esta idea de algo que es visible, de algo que es común, de algo que ya está en nuestras mentes. ¿Quién de nosotros cuando lee la parábola del hijo pródigo, quién no ve al hijo corriendo a los brazos del papá?
Porque eso es algo que nosotros podemos imaginarnos. Eso es lo que hace la ilustración. Lucho, ¿tú te acordáis de eso? No. Esto ya no ocurre así. Antes existían las radionovelas. Yo creo que conmigo no hubiera funcionado porque yo tengo ese tipo de imaginación. Y leo El Señor de los Anillos y paro la segunda página porque ya no conseguí imaginarme nada. Empieza que son así, son asadas, todo un montón de descripciones que ya me perdía. Pero con las telenovelas, en la radionovela, estaban los actores a un lado, ¿sí? Y las familias se sentaban a escuchar y se imaginaban todo lo que está pasando. Tal como nosotros vemos la tele, ellos se imaginaban lo que salía solamente por el sonido. Entonces, este lenguaje de la radionovela tenía que ser muy ilustrativo. No podía ser solamente el diálogo. Bueno, nunca escuché, no, pero me imagino que tenían que hablar de alguna forma acerca de la circunstancia, del lugar donde estaban, que nosotros hoy día lo vemos. No necesitamos que nos digan, está en una vieja azul, porque la estamos viendo, ¿no? O está en la playa. Pero me imagino que en ese tiempo ellos tenían que usarlo. Hoy día nosotros cuando predicamos no tenemos una tele para mostrar las circunstancias. Pero nosotros tenemos que hacer como ellos, de llegar a la imaginación de la gente. Ilustrar. ¿Cómo vamos a hacer ilustraciones? Lo primero, y yo creo que lo mejor, es sacar ilustraciones o ejemplos a partir de la escritura misma. A partir de la escritura. Cuando vamos a predicar en Romanos 8, todas las cosas cooperan para el bien de aquellos que aman a Dios. Yo voy a tomar la historia, una historia que todos conocen, José. Cómo sus hermanos lo vendieron, fue esclavo, estuvo en la cárcel. Pero al final, por causa de eso, es que Israel existe. Si no, se hubiera muerto de hambre. Entonces ahí nosotros podemos ver cómo este cuidado de Dios y cómo todo, incluso todas las cosas malas, cooperan para el bien. Y nosotros podemos ver entonces a José por medio de la ilustración. O el Salmo 47, nosotros lo vimos la semana pasada, parece que meditamos, fue el devocional. El Salmo 47 cuando dice, estad quietos y sabed que yo soy Dios. ¿Salmo 46? Sí, 46. Y la ilustración es claramente una que está en Segunda de Crónica. Parece que lo comenté la semana pasada. Cuando Dios le dice, ustedes párense ahí en el montecito y vean cómo yo soy el que pelea. Cuando llega ahí el pueblo, estaban todos muertos, habían peleado entre ellos y se mataron todos. ¿Qué mejor ilustración para mostrar cómo el pueblo tiene que estar quieto y ver cómo Jesús es Dios? O cómo Dios es Dios. Sacamos ilustraciones de la misma escritura. O si vamos a hablar acerca de la persecución, pensemos en Esteban. O acerca de los cambios. A hablar acerca de la regeneración, pensemos en Pablo. Ahí nosotros tenemos ricas ilustraciones para traer. Pero también nosotros podemos traer ilustraciones acerca de lo que nosotros vivimos en nuestra casa. Yo cuando haciendo ilustraciones en la iglesia, Bárbara a veces se enoja conmigo porque esta semana con Bárbara, y ahí con Bárbara peleamos. Y esas figuras de la casa, las que todos vivimos, son claras para la gente. Y sirven como ilustración. Bueno, la vida de la iglesia también. Ahí sí los hermanos un poco se enojan porque está hablando de mí. Mejor que hable de la esposa. Pero también las situaciones cotidianas. Las experiencias cotidianas. Porque el sentido de la ilustración es traer esto de lo cotidiano a nuestra mente para que nosotros podamos entender mejor el texto que estamos tratando de entender.
Finalmente, la aplicación. Dice, la aplicación es el proceso retórico mediante el cual se aplica directa y personalmente la verdad al individuo, a fin de persuadirlo a reaccionar de modo favorable. Es este proceso donde aquello que fue explicado, aquello que ya fue ilustrado, ahora yo tengo que decirle, bueno, ahora usted tiene que vivir así. Ese proceso también se me vuelve una S. ¿Sí? ¿Debe ser cada división que yo debo llegar a la aplicación o debo hacer la aplicación ya al final en la conclusión? Lo mejor, ya que cada división representa, por ejemplo, una base distinta, lo mejor es que yo vaya aplicándolo inmediatamente. Sin duda, después cuando llego a la conclusión, también tengo que hacerlo. Pero es como un global en la conclusión o... Claro, como un global, o puedo hacer en realidad un... ¿Recuerdan que dijimos que había varias formas de concluir? Puedo hacer una aplicación general, o puedo hacer un resumen, y de ese resumen de cada punto traer una aplicación distinta a la que ya hice. O sea, cada uno es distinto. Como yo le voy a pedir el trabajo, le voy a pedir que en cada división ustedes me coloquen explicación. Me voy a tener que explicar en un párrafo cada punto. Luego ilustración, mostrar una ilustración y luego la aplicación de cada uno de los puntos. ¿Es muy difícil? ¿No? Sí. Más difícil de todo es poder interpretar bien el texto y dividirlo bien. Lo demás, como vivimos, tenemos experiencia, tenemos situaciones que hemos pasado en nuestra vida, cosas que nosotros vemos, conocemos la escritura. Esta parte no es tan difícil. Lo difícil es la parte de interpretación del texto. Y yo creo que eso es lo que les va o quizás sea lo que más les cuesta. Poder dividir bien el texto. Si no estás acostumbrado a leer tratando de dividir, se puede hacer un poco difícil. Así que entrenen. No, pero el profesor también tiene misericordia. Ya con la asistencia ya está casi todo pasado. La aplicación entonces de este proceso se trata de persuadir a reaccionar. Hermano, Dios nos dice esto. Ahora usted está pasando por un momento de tristeza. Mírenlo a Él como el pastor. Que Él le va a traer consuelo, Él va a proveer. Entonces, este es el momento donde yo traigo esto a la vida, a que la persona reaccione. Y yo le muestro una forma, 2, 3, de cómo el texto puede ser aplicado a su vida. Sin duda para cada uno va a ser distinto. Por eso que la palabra es rica. Y dice la misma palabra dice que se renueva cada día, porque mis problemas son distintos cada día. Mis necesidades son distintas cada día. Un mismo texto que yo lo puedo, que me va a consolar mi corazón cuando, no sé, terminé el pololeo. Después otro hermano que está en un momento después de un terremoto, se va a acordar de ese texto y también va a consolar su corazón. Algo que habla acerca de la soberanía de Dios, por ejemplo. Son distintas aplicaciones de una misma verdad, pero el sentido de la aplicación es llegar al corazón y provocar una reacción en la vida. Aquí Sproul. Entonces la foto, esto de aquí lo dijo Oliver. Hay distintas formas de aplicar el texto. Porque no siempre vamos a... Porque las necesidades son distintas, porque los textos son distintos, vamos a aplicar de forma distinta. A veces hay textos que son claramente aplicativos y que en la misma explicación ya estamos haciendo una aplicación. Por ejemplo, si nosotros cuando vamos a aplicar ese que leímos recién en Mateo 5, la explicación ya es aplicación. Porque el Señor Jesús está siendo claramente aplicativo en lo que Él dijo. También hay distintas formas para aplicar, hay distintos tipos de aplicación. Decían los puritanos que cuando alguien predicaba
tenía que aplicar los textos siempre de tres maneras, por lo menos. Primero pensando en alguien que no era creyente. Entonces llamar su atención porque él tenía que tener fe y convertirse. En segundo lugar, a un creyente que fuera desobediente y mostrarle cómo el texto estaba llamándolo a la obediencia. Y en tercer lugar, a un creyente que estuviera pasando por necesidades y mostrarle cómo ese texto traía consuelo para sus vidas. Entonces hay distintos tipos de aplicación, pero también está la aplicación que es distintiva. Yo tengo que mostrar también que esto no se puede usar para todo. Y cuando dice que no hay varón ni mujer, esto no quiere decir que yo puedo aceptar el matrimonio homosexual, por ejemplo. Eso que no entienden estas cosas, y no entiendo esas personas que dicen que ese texto sirve para la ordenación femenina. No, si no existe varón y mujer. Bueno, si no existe varón y mujer, y yo no entiendo si que se aplica a todo, ¿cuál es el problema con el matrimonio homosexual? Si se aplica a todo, no hay varón y mujer. Entonces me caso con quien quiero. O somos coherentes o caemos en... O los que Dios ama en todas las cosas le ayudan a bien, no puedo quitarle a cualquier persona, eso es paro. A los que aman a Dios, claro. Y también dice que, en cuarto lugar, el Señor Jesús terminaba con aplicaciones. Terminaba sus sermones, pero también terminaba los puntos que Él quería dar. Y lo vimos recién también. No se preocupen de la ropa o del alimento, fíjense en los pájaros. No se preocupen de la ropa, fíjense en los lirios. Finalmente, algunos principios para la aplicación de la verdad. Hay que relacionar siempre el sermón con los problemas y las necesidades humanas. El sermón no se trata de filosofía que se separa de nuestra vida. El sermón tiene que ser entendido para que nosotros podamos vivir, para que nosotros podamos aplicarlo. Entonces vamos a estar aplicando correctamente cuando nosotros mostramos que esto que nosotros estamos predicando tiene consecuencias prácticas y relaciones con nuestros problemas y nuestras necesidades. Use la imaginación de modo que dé vida a las escenas y personajes bíblicos. Que no está haciendo una clase seca de derecho universitario. Usted está hablando acerca de la vida y la persona tiene que imaginar. Tiene que ser real. Cuando hablamos de la historia, a mí me cuesta mucho, por ejemplo, contar la historia de los niños. Para mí lo mejor sería si tuviera que hacerles clases. Pero contar, uno tiene que ser vivo en contar la historia, que imaginar los personajes, imaginar al pueblo saliendo. Para eso es necesario también un principio de la aplicación. Emplea ilustraciones que muestren cómo la verdad puede ser aplicada a la vida del pueblo en las tareas diarias. ¿Sí? No solamente el caso de que exista el apocalipsis zombie, cuando caiga una bomba nuclear. Eso no me va a servir porque quizás nunca lo viva. El apocalipsis zombie nunca lo voy a vivir, la bomba nuclear podría ser. Pero tengo que hablar de cuestiones del día a día. Tengo que mostrar cómo este texto me sirve para vivir hoy día. Saque del texto principios universales aplicables en todas las épocas. Sin duda, los textos me hablan de principios que estaban determinados para el lector original. Pero yo tengo, a partir del principio o de la enseñanza para el pueblo original, para el lector original, yo tengo que sacar principios para toda cultura, para todo momento. Cuando dice que la mujer use velo, es un mandato para la iglesia en ese momento específico. Pero ¿cuál es el principio universal que yo tengo que sacar? La sumisión. Sí, yo saco un principio a partir de algo que estaba relacionado solamente con el momento específico. En general la aplicación debe ser específica y definida. Despierte también a los oyentes con la motivación correcta y relacione la verdad
con la época actual. No me sirve de nada explicarle cómo este texto funcionaba para nuestros papás. Y tengo que explicarlo cómo funciona o cómo se vive hoy día. Y por lo tanto, evidentemente, tengo que estar consciente de cómo nosotros vivimos hoy día, de cómo la sociedad piensa hoy día. Yo tengo que ser un estudioso de la Biblia, principalmente de la Biblia, pero también tengo que ser un estudioso de la sociedad. Porque si no, yo no voy a poder nunca aplicar bien. Quizás yo pueda sacar bien hasta la explicación, pero la aplicación me va a fallar. Porque yo no sé cómo vivirlo hoy día. Ojalá hubiera estado yo entonces en el tiempo en que Pablo escribió, porque allá sí me hubiera servido. No, pero yo tengo que como predicador mostrar que ese texto que fue escrito para alguien hace 2000 años también tiene que ser vivido hoy día. Y nos enseña cómo vivir hoy día. Entonces, para aplicar bien la verdad, necesitamos relacionar esta verdad con la época en la cual nosotros estamos viviendo. Fin. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Algún comentario? Si ustedes quieren ir, porque para entregar los trabajos el día 19 de febrero, dijimos, ¿cierto? ¿Sí? Si ustedes quieren ir revisando algunas cosas antes, pueden mandármelas otra vez la próxima semana para que vamos comentando acerca de los trabajos, para que no lleguen sin ninguna, para ayudarlos un poco. Entonces, si quieren, ya pueden ir mandándome alguna cosita, algunos bosquejos, algo que estén pensando para yo poder también darle algunas indicaciones. Porque la idea de la prueba o del trabajo es que, o la idea es que sepan, y llevarlos a que puedan hacerlo bien. No es preguntar si ahora nomás ustedes saben y ahí ustedes cada uno se la ve por sí solo. Entonces, si ya tienen algo, y vayan trabajando y lo vamos conversando por email, por Facebook, por teléfono, si les gusta hablar por teléfono, o también en la próxima clase. Oremos. Señor, te agradecemos por este momento que tú nos has permitido, Señor, tener de comunión y de capacitación, Señor, para que podamos estar más, Señor, preparados para poder predicar tu palabra. Te agradecemos, Señor, porque tú nos das este tiempo, tú nos das esta voluntad, este deseo, y te pedimos, Señor, que tú seas honrando, Señor, este trabajo, Señor, que estamos haciendo. Usándolo, Señor, como tus herramientas, Señor, en la proclamación de tu palabra. Bendícenos, Señor, a cada uno de nosotros. Bendice, Señor, a los hermanos que tienen que viajar. Bendice, Señor, a los que nos vamos a quedar acá. Bendice nuestras actividades, Señor, que vamos a tener durante este día. Y por sobre todo, Señor, llámanos, Señor, mañana para que podamos reunirnos, Señor, con tu pueblo para adorarte. Cuida, Señor, de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. ¿Aló? ¿Mira? ¿Sí? Ah, ya. Ya. Te espero. Sí, termino la sesión. Me dice que viene en el camino. Sí. Ya. Chao, vida. Te amo. Te espero. Chao, chao. ¿Esto lo va a subir a Facebook? Sí.
¿Le he mandado el link o no? No, ¿O no le he mandado nunca ningún link? sí, uno. Al comienzo pasó la primera Ah, ya clase. no, ya le voy a mandar entonces. Ya tengo 4 videos que están subidos. Los 2 de la semana pasada no los subí todavía. Le voy a subir ahora los 4 juntos. Ah, ya. Y ahí les mando con las diapositivas que tampoco las mandé esta semana. Bueno. ¿Pastor? El libro La médula de la trilogía de Williams Ames. no está en español, ¿cierto? ¿Sí? Sí, está. Sí. ¿Y qué? Lo tradujo la editora Tinta Puritana. Y aquí en Chile lo está vendiendo el Pastor Corales. ¿Lo conoces en Facebook? No, ¿me lo podría mandar? Sí. Se puede comprar por Amazon también. Ah, no sé. Tengo buenas manos. Sí. Yo voy saliendo mañana. Gracias, chao. Vamos, vamos. Ya, bendiciones. Gracias, igual. Hermano, Ya les queda la próxima semana. ¿No? Gracias. Chao, bendiciones. Sácalo. Nos vemos el próximo sábado y media. Chao, pastor. Nos vemos. Una semana igual. Pero que lo vi hoy día, no sé qué le había pasado. Ya está publicando todo. Se me encima. Ahora hay gordo plan y dice va a hacerme la pata. Igual, obviamente, a Concepción a trabajar. Sánchez, yo no sé. Tiene libros que nadie más tiene. Es el problema, tiene monopolio de algunos libros. Claro, por Darte la competencia. James, no lo he No, no tiene. De hecho, me parece que la calidad del libro no es tan buena. Sí, como de la impresión, la impresión, es más artesanal. Pero el contenido está bueno. Se lo encontré, sí. Así que igual, se va a quedar a las 7. ¿Paró esto, maestro? ¿Pero está parado? No, está grabando.